justamente con el currículum en Chile. Y este texto, ¿pudieron empezar a leer algo del texto de tarea? Algo que sea. ¿Cómo? No, no, fue como ruido, pero no. No, creo que era alguien que venía recién llegando, profe. Ah, ya, no fue respuesta de nada. No, pero igual hay gente que sí ha leído el texto, Ya, al menos en el súper. chat de eso salió. Y hay gente que, Ya, de cualquier manera hay plazo hasta el viernes, pero si ya comenzaron a leerlo, mucho mejor, porque también la idea es ir recordando no solo los elementos que aparecen en el texto, sino que también evocar un poco a sus recuerdos, a sus conocimientos de este tema. Ahí voy a poner la pantalla completa. Espérenme que está un poco lento mi computador. Ya, ahí se ve. sí, profe. Ya, súper. Ya. Con respecto al diagnóstico, que yo lo estuve revisando, el diagnóstico era muy simple y en realidad era una aproximación a conocer sus intereses, conocimientos previos, expectativas del curso. Entonces, como ustedes pueden ver acá, me voy a admitir acá a unos de sus compañeros. Ahí sí. Eran 10 respuestas, o sea, 10 ítems que ustedes tenían que responder y estos eran tipo escala Likert, ¿verdad? Era del 1 al 5. Y los resultados, si ustedes se pueden dar cuenta de a nivel general como promedio, porque acá están promediados, son los siguientes. Yo puse con rojo aquellos que están más bajitos para que los comentáramos y los compartiéramos. Y también un poco tranquilizarlos porque la idea es que vamos abordando estos aspectos durante todo el semestre. El más bajo de todos, bien bajo en realidad, que era, conozco distintos modelos de planificación. Bueno, para eso estamos aquí. Esta asignatura se llama Teoría y Planificación del Currículum. Si ya conocían alguno, qué bien, pero si no, no se preocupen. Vamos a conocer varios durante el semestre. Y la idea es tener las herramientas para enfrentarnos en realidad a cualquier tipo de planificación. Más allá de su práctica, ustedes cuando egresen van a trabajar en X colegio y que les van a pedir X modelo y no importa el modelo que sea, ustedes estén preparados para afrontarlo. Así que ningún problema que este sea el más descendido porque vamos a trabajar esos modelos y herramientas para que ustedes puedan abordar cualquier modelo de planificación en el futuro. Después le sigue uno de los más bajitos, que es este 2.5, que es me siento capaz de planificar para los distintos niveles. Bueno, se une un poco también parece con los distintos modelos de planificación, pero la idea es que vamos viendo esos elementos. Está, es probable, muy probable, que no solamente les toque trabajar con estudiantes de enseñanza media, sino que también con estudiantes de enseñanza básica. Y por supuesto hay que ver esa diferencia de los niveles, así que ningún problema, también lo vamos a abordar. Sobre todo con su curso donde van a estar trabajando en la práctica. Después tenemos el 2, que era, conozco distintos paradigmas y sé cuál es el utilizado en el contexto nacional. Y ahí está como un poco débil cuál es el paradigma que se está utilizando. Les adelanto, que lo vamos a ver, pero es el sociocognitivo. Y por eso también nuestro currículum, los programas de estudio tienen esa estructura, pensando en todos estos modelos teóricos. Conozco y utilizo al menos una taxonomía, ya un poquitito más alto, 2,8. Vamos a ver 2 taxonomías en específico en esta asignatura porque la idea es que integremos las habilidades en la planificación. Y después, 2.9, soy capaz de planificar de acuerdo al contexto y requerimiento de cada establecimiento. Esta línea con los demás. El más logrado, y felicitaciones aquí a todos, es reconozco que el currículum es una selección cultural y política. 4.2.
Así que súper bien. Y algunas, yo puse acá solo como ejemplo, algunas de las opiniones a la pregunta abierta, que qué esperaban aprender en este curso, las tenemos acá, son ejemplos, la mayoría era como espero planificar bien, o en eso como en resumen. Entonces algunas respuestas fueron, distintas formas de planificar para poder maximizar el aprendizaje de mis futuros estudiantes en función de sus características, metas, intereses y los contenidos y destrezas básicas que deben aprender en nuestra asignatura. Perfecto, esa es la idea, ¿cierto? Y siempre que el foco sean nuestros estudiantes. Espera adquirir el conocimiento y herramientas necesarias para poder planificar de buena manera. Esa es la idea, súper bien. Espero poder aprender cómo planificar una clase, una unidad y hasta un curso completo para poder enseñar de forma adecuada los diversos temas que se deben tocar según el currículum. También lo vamos a ver. Es necesario comprender que tenemos tipos de planificaciones, pero también planificaciones por temporalidad. Así que sí, lo vamos a ver y eso nos ayuda un montón a nosotros como profesores estructurarnos. Uno de los principales objetivos que tengo sobre la presente asignatura corresponde a lograr aplicar las teorías estudiadas en años anteriores. Me guardé esta respuesta, la pegué acá, porque obviamente acá nadie está partiendo de cero. Entonces la idea es traer todas sus experiencias anteriores a esta asignatura. Después sigue de manera efectiva y contextualizada. En este sentido, me gustaría manejar de manera óptima los objetivos y contenidos prudentes para cada nivel. Asimismo, hacer un uso adecuado y realista del tiempo de clases. Esa es la idea, para eso nos planificamos, ¿cierto? Aprender más sobre planificación inclusiva. Si bien, y dejé este comentario porque si bien esta no es una asignatura que apunta como a la diversidad, de igual manera revisamos algunos elementos para que puedan aportarnos en este aspecto por si algún día también nos toca trabajar en ese tipo de planificaciones, con este tipo de desafíos, o aunque no lo pidan en los colegios, si nosotros mismos tenemos estudiantes diversos, con diversas necesidades, cómo poder afrontar ese desafío. Aprender sobre diferentes paradigmas de planificación y aprender a llevarlos a cabo en la práctica intermedia. Y por último, perdón, aquí quiero mover acá la barrita. El último de los comentarios dice aprender no solo a planificar, sino a adecuar los distintos contenidos del currículum a las distintas realidades de las distintas escuelas, como también al interior de cada aula, en contextos presenciales, híbridos y online. Y quise también aquí poner este comentario porque, claro, hace 2 años atrás, en esta asignatura no veíamos planificación sincrónica, online, obviamente era como toda la planificación presencial, pero en vista de las necesidades, eso también se fue incluyendo y ahora lo vamos a abordar. En un tiempo más, eso sí, así que hay paciencia, pero lo vamos a abordar también. Y eso con respecto a algunos de sus comentarios, yo los leí todo, pero puse acá algunos como de ejemplo que abarcaban distintas situaciones. Y ahora sí iniciamos, aquí estamos. Ya mencionamos, conocimos la asignatura, hablamos de teoría y planificación del currículum y estamos en qué es el currículum, para comenzar. ¿Qué son los enfoques curriculares? ¿Será lo mismo? ¿Está dentro? ¿Cómo se compone? La idea es que vamos respondiendo estas preguntas a lo largo del semestre. ¿Qué son las bases curriculares? ¿Es lo mismo que el currículum? ¿Qué es el paradigma sociocognitivo? ¿Qué deben aprender los estudiantes en Chile? Todas estas preguntas nosotros las tenemos que ir esclareciendo a lo largo de este semestre y manejar todos estos conceptos muy, muy bien. Chicos, si alguien tiene dudas, consulte, la idea es que podamos conversar, no que yo esté hablando aquí todo el rato, así que vamos comentando y interrúmpanme todo lo que necesiten, no hay problema. Ya. Vamos a hacer un poco un recorrido histórico breve. Como a ustedes les encanta la historia, vamos a partir por aquí, por esta fecha.
El año 2006. El año 2006 pasa algo muy especial para nuestro país y quizás empiezan a formarse uno de los cambios actuales que tenemos y vemos en estos momentos. Y aparece, ¿cierto?, la famosa Revolución Pingüina. Ustedes saben que además es histórica, porque siempre las marchas de educación fueron de los estudiantes grandes, o sea, de la educación superior en todo el mundo. Por lo tanto, esta revolución pingüina es algo inédito en el mundo entero este año 2006. Ya toda la prensa internacional estaba centrada porque en realidad las movilizaciones estudiantiles no habían sido protagonizadas por estudiantes de secundaria. Me imagino que ustedes algo recuerdan, tienen que haber estado un poco más chicos, pero ahí habrán visto el movimiento en sus colegios en esos años. Entonces empiezan, ¿cierto?, estos estudiantes secundarios a organizarse y, por supuesto, siempre cuando empiezan a organizarse, a movilizarse, hay peticiones detrás. Entonces, dentro de este petitorio que tenían estos estudiantes, estaba la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la famosa LOCE. Así como Chile tiene una constitución, ¿cierto?, que rige todo su accionar, la educación también tiene como una mini constitución y es su ley de educación. Y hasta ese momento esa ley era esta, la famosa LOCE. Y ahí la vamos a conocer más en profundidad. Pedían el fin de la municipalización de la enseñanza, estudio y formulación de la jornada escolar completa, gratuidad de la PSU, porque me imagino que ustedes no pagaron nada por la PSU, pero antes se pagaba para darla. Y pase escolar gratuito y unificado, que esto era que, por ejemplo, que ahora ustedes ven que, no sé, en todo Chile todo el mundo tiene el mismo pase escolar, si son de básica, de media, superior, ¿cierto? Son todos iguales. Pero antes era como uno por región, uno por colegio, eran como todos diferentes. Entonces, este paso ustedes los pueden ocupar en cualquier lugar de Chile, en el fondo. Pero antes las cosas no eran así. Entonces, obviamente habían otros petitorios también, pero estos eran como los más importantes. Y este movimiento fue tan importante que trae como consecuencia un nuevo concepto de reorganizar el currículo en Chile. ¿Por qué? Porque esta famosa LOCE finalmente lo logran y se cambia a lo que tenemos actualmente, que es la Ley General de Educación, la LEGE, con un montón de cambios internos, que ahí los vamos a ir viendo. Entonces esta LOCE tenía un marco curricular que regía la educación del país, que se había hecho un ajuste el 2009. Era horrible, era ver estos programas, era súper enredado, los indicadores estaban por otro lado, y aparecen la LEGE, con todo su nuevo entre comillas, y también vamos a ver que no, en realidad cambios tan profundos no había. Pero sí hay que ser justo y decir que esto está más ordenado, ya nosotros vamos a encontrar ordenado. Entonces del 2006, ya cuando aparece esta LEGE, dicen sí, vamos a cambiar la ley de educación, y obviamente al cambiar la ley de educación se tiene que hacer un ajuste curricular, porque tampoco es que empezamos el currículum de cero, solamente se hizo un ajuste. Entonces, de primero a sexto básico, este ajuste se hizo el año 2012, y ahí tenemos nuevos programas desde el año 2012 para la educación básica. Después, séptimo y octavo, el 2016, o sea, 2016, estamos hablando de 10 años después ya de la revolución de los pingüinos. Primero y segundo medio, el 2017, y tercero y cuarto medio, 2019, que en realidad, entre todo lo que pasó el año pasado y la priorización curricular, poco se ha estudiado esto, así que es bastante nuevo en realidad, porque además estamos con priorización curricular. Pero finalmente, como ningún tercero y cuarto medio ha abordado esto completo. O sea,
después de que empieza a cambiar, de que se establece esta nueva ley, se dan cuenta, los cambios en Chile no son muy rápidos, ¿cierto? Fueron bastante lentos, ya más de una década después, recién ya tenemos un currículum ordenado. Y todo gracias ahí a la Revolución Pingüina del 2006. Veamos, ¿qué tiene de importante y por qué nosotros tenemos que considerar, conocer un poco la LOCE y la LEGI? ¿Qué tiene una y qué tiene la otra? La LOCE, la antigua, ¿cierto? Primero, ustedes recordarán que del año 33 al 73, ¿cierto? La educación era gratuita a cargo de un Estado docente. O sea, el Estado en ese momento era el encargado de la educación y el responsable de la educación del país. Pero hubo una vez que entra en vigencia esta LOCE, bueno, obviamente con el tema de la dictadura, esto cambia, ya el Estado pasa a ser como un observador y se abren las puertas a todo lo que es al mercado. El gasto público en educación tuvo un brusco descenso, pero fue un brusco, horrible. O sea, el presupuesto que se aportaba a educación municipal, porque después pasó además a las municipalidades, era muy bajito. Esta ley orgánica fija los requisitos mínimos que un estudiante debe conocer y saber. Bueno, que la educación pasa a las municipalidades y el Estado, ¿cierto?, solo regula, ya no es el responsable. Plantea que la educación es un derecho para todas las personas, pero aquí viene lo interesante, y le confiere a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos, mientras el Estado procura de asegurar que existan alternativas. Aquí fue complejo y bastante grave porque, claro, hay padres que son muy aptos y pueden tomar la mejor decisión, pero ¿qué pasaba en el caso de los que no? Entonces, bueno, y todavía está así, pues algo que viene desde la Constitución. Fue publicada el 10 de marzo de 1990. ¿Cuándo se hace? ¿Ustedes recuerdan cuándo se hace el cambio de mando de presidente? ¿Qué día? El 11. El 11, muy gracias David, el primero que estaba conectado hoy en la clase. Como a las 2:20 David te vi ahí, David está en la Sí, es sala. que a veces se tarda mucho el computador en conectar y es mejor asegurarse. Y no, No, pero, ningún problema David, no hay problema. no, pero el 10 de marzo del 90 fue nefasto porque al Ah, final Pinochet no solamente cambió la ley esa, sino que también, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico lo ilegalizó nomás. fue horrible ese día. Ah, y Sí, peor, en la noche, porque esto ni siquiera pasó en la mañana, fue en en la la noche. madrugada. Fue en la noche. Entonces, el día 11, cuando se hace el cambio de gobierno, Elwin y recibe, viene con todo este saco aquí detrás, que, bueno, en realidad mucho no había que hacer, sí, fue un desastre completo. Mi esperanza, eso sí, radica en que de verdad, ya con la Constitución, nosotros podamos tener una nueva ley de educación y las cosas puedan eh, mejorarse y sobre todo quitar esto que, no sé, el Estado no puede, a mi parecer, no puede ser un observador de lo que pasa. Y bueno, aquí se definieron distintos niveles educativos, se fomenta la creación de colegios particulares subvencionados y privados, que obviamente ahora está lleno por todo lo que pasó en este periodo. Aumenta crecientemente el gasto privado en educación, y hay una migración importante de alumnos de la educación pública hacia los nuevos establecimientos educacionales, que en realidad son estos establecimientos subvencionados, ¿verdad? Porque, bueno, y hasta el día de hoy, pues esta mala mirada a que la educación municipal es de mala calidad. Bueno, todo eso pasó aquí por estos años y por este cambio de la ley. Pero ¿qué pasa con la LEGI? Ya, porque llegó la LEGI, se cambió. Pero hay cosas que son imposibles de cambiar porque están en la Constitución. Entonces, tampoco podía ser un cambio tan grande.
no se puede. Por ejemplo, decían que se acabe la municipalización. Pero es que no se puede hacer porque esto va más allá de la ley de educación, pues algo que está cierto en la Constitución. Entonces, pero igual hubieron algunos cambios. Esta, la LEGE, nace como consecuencia de, como dijimos, la Revolución Pingüina. Fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación, parvularia, básica y media, esos 3 niveles. Se establecen objetivos generales de aprendizaje, nuestros famosos OA, objetivos de aprendizaje que nos van a perseguir eternamente, que favorecen la educación integral de los jóvenes, es decir, fomenta la educación formativa y la cognitiva. Flexibilidad curricular ampliada. Las bases curriculares que elabora el Ministerio de Educación para los niveles parvulario, básico y medio deberán asegurar que los establecimientos en régimen de jornada escolar completa cuenten con un 30% de libre disposición. ¿Se entiende ese 30% lo que quiere decir? Porque al menos algo hay, un rango hay. ¿Se entiende o no se entiende? Asumo que ese 30% quizás será para actividades extraprogramáticas o Pero otra cosa. tienen que ser, Fabián, eso sí, dentro de el currículo, no es como un extraescolar, no es como voluntario, eso sí, pero sí, este 30% el colegio dispone de este horario. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dice que los estudiantes tienen que tener, por ejemplo, 6 horas de matemática, 8 de lenguaje, 2 de educación física, y todo eso suma, por ejemplo, 30 horas. Entonces, el 30% de esas 30 horas son 9, ¿cierto? Entonces, 39 horas tienen que tener los estudiantes obligatoriamente, por ejemplo, dependiendo de los cursos y todo eso. 30 horas, dice el ministerio, qué hacer. Y estas 9 horas el colegio puede poner lo que quiera y se supone lo que quiera de acuerdo a su sello. Por ejemplo, los colegios artísticos deberían tener más horas de arte, los colegios deportivos deberían, y así. Bueno, aunque vemos que en realidad la mayoría solo pone lenguaje y matemática. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que algunos colegios tienen mucho inglés y otros no. Tienen algunos como 10 horas de inglés en la semana. Y es porque ocupan este 30% en colocar las horas que ellos estimen convenientes. Y realmente hay algunos que aprovechan bien este 30%, pero son la minoría. Por lo general vamos a ver más horas de lenguaje y matemática. Y entra un poco hace unos años atrás, cuando se dijo que iban a bajar las horas de historia y de filosofía en tercero y cuarto medio. ¿Se acuerdan? Hace un par de años atrás, estaba en discusión decían, pero es que no estamos bajando, sino si esto se lo pueden seguir haciendo, pero dentro de este 30%. Y era la gran discusión. Y modifica la conducción del sistema escolar, a la cual concurrirán ahora el Mineduc, el Consejo Nacional, la autoridad, y este es los cambios para mí más importantes, que es el SAC. ¿Qué es el que vemos acá? El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Educación escolar, porque la superior tiene otra ley por si acaso. Y aquí sí viene una ruptura importante, porque inicialmente el Ministerio de Educación, el Mineduc, era juez y parte, hacía todo. Solo existía el Ministerio de Educación y un par de años después apareció el Consejo. Entonces, con la LEGE se crean estas 4, o se separan más bien dicho las responsabilidades, y queda el Ministerio, la Superintendencia, el Consejo Nacional de Educación y la Agencia de la Calidad. Y cada una tiene sus funciones, ¿cierto? Responsabilidades. El Mineduc sigue siendo el órgano rector del sistema. La Superintendencia fiscaliza el cumplimiento de la normativa. Ustedes se dan cuenta, o no sé si han estado, aunque sea como estudiantes en los colegios, cuando se escucha así como
llegaron de la superintendencia y como que todo el mundo corre y buscan papel y todo. Bueno, ¿por qué? Porque es el que fiscaliza. El Consejo Nacional aprueba todo lo que son los programas, textos, instrumentos curriculares, etcétera, y la Agencia de la Calidad, como lo dice su nombre, se preocupa de la calidad de la educación, en estos momentos específicamente como CIMSE. Por eso, cuando entregan en Chile los resultados del CIMSE, no es el ministro de Educación quien sale a dar los resultados, sino que es el director de la agencia. Y acá yo quiero compartir un video, no sé si lo voy a lograr porque a veces tengo problema con mi audio, pero si no les dejo el link, es súper cortito. Voy a compartir mi pantalla. Ya, tengo que hacer algo para que ustedes lo escuchen. Ustedes saben. Depende de la configuración, pero habría que probar. Ya, si no lo escuchan, se les envío el link para que ustedes lo vean, si es súper cortito. ¿Se escucha o no? No, al menos yo no lo escucho. ¿Nadie lo escuchó? Ya, espérenme. Entonces les dejo el link y ustedes lo pueden ver. No sé por qué yo no puedo compartir audio. Lo descubriré algún día. O si alguien sabe que algún día me puede ayudar. Ya, ahí para que lo vean. Dura 2 minutos. Así que si lo pueden ver, les dejo 2 minutos ahora, desde ahora. Me avisan cuando terminen ya. ¿Terminaron? Ya, súper. Yo sí, profe. Ya, súper, gracias. Entonces, resumiendo, los cambios más importantes o qué pasó con este cambio de la LOCE a la LEGE, el SAC, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Eso sí fue muy, muy grande, pasar de solo el ministerio y el consejo que existía en ese momento a estas 4 instituciones con funciones distintas, que por último ya están clasificadas y ordenadas. Y aquí la gratuidad. Y este sí que yo creo que ustedes recordarán, ya eran más grandes en ese momento,
fue muy, muy fuerte porque en el fondo se termina, bueno, no es que se acabe la educación subvencionada, pero no puede haber lucro con la educación. Entonces, todo lo que eran colegios subvencionados, incluso instituciones que se dedican a capacitación, etcétera, tenían que pasar hacia no más sociedades, sino que pasar a ser fundaciones o derechamente municipales. Se acaba este lucro. Y bueno, ya la gente salía a reclamar porque le estaban como dejando de cobrar. En algunos casos los colegios pasaron completamente a particular y en otros casos sí se adhirieron a esta ley y dejaron de cobrar. En la mayoría de los casos. Con respecto a la calidad que estaba dentro del petitorio, que era mejorar la calidad de la educación, si bien se crea este sistema de aseguramiento de la calidad, que es un paso importante, nos vamos a dar cuenta hasta el día de hoy que no se propone claramente cómo medir y mejorar la calidad. Hasta este momento lo único que tenemos es CIMSE, y ustedes ya saben lo discutido que es. No plantea nuevos sistemas de control de calidad, no tenemos nada más hasta ahora. Con respecto al financiamiento, tampoco se define una política estatal clara que estipule un gasto fiscal establecido, nada hasta ahora. Como que ha ido variando. El acceso, sí, las famosas tómbolas, ahora no hay selección. Y con respecto a la desmunicipalización de la educación, bueno, por ahora nada, no se puede hacer nada hasta que ese punto no cambie como desde la Constitución. Eso sí, se establece un cambio donde empezaron a aparecer y van a ir cambiando de a poco, pero no es que cambie mucho la figura, sino que se unen ciertos sectores, ¿cierto?, que van a ser los servicios locales. Y con la jornada escolar completa no pasó nada. En realidad cada colegio siguió funcionando tal cual, sin establecer o clarificar estas horas ni el 30%, etc. Esos fueron nuestros grandes cambios y por eso estamos como estamos y tenemos las bases curriculares que tenemos. Entonces, todo lo que nosotros veamos de ahora en adelante de bases curriculares pertenecen, ¿cierto?, a los cambios de esta ley, que empezó en esos años. Que no es mucho tiempo. ¿Y cómo quedó nuestro currículum? Si tiene algunas cosas positivas dentro de todo. Primero, que es un proceso continuo y acumulativo, está ordenadito, súper ordenado, y eso yo creo que es uno de los puntos a favor. Continuo, literalmente continuo. Por ejemplo, no me acuerdo el número, pero supongamos que el OA5, el objetivo de aprendizaje 5, que sea de formación ciudadana, yo voy a encontrar el OA5 en primero básico, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, o sea, hasta cuarto medio me va a seguir el OA5 eternamente, por supuesto en distintos niveles de dificultad, pero siempre va a estar ese OA5 presente en el currículum. Entonces, participo alineadito. A su vez, incorpora actualizaciones permanentes de conocimiento, siempre el Mineduc está lanzando nuevos cursos, capacitaciones y apoyos en general. Podemos discutir la calidad de estos, pero están. Y hay un currículum centrado en el aprendizaje que se declara explícitamente. ¿Cómo está formado ahora nuestro currículum? Nosotros tenemos ahora nuestras bases curriculares como profesores. Entonces, todo esto son nuestros elementos, nuestros instrumentos curriculares que tenemos a disposición y van armando estas bases curriculares. Primero, y que vamos a tener que verlos eternamente hasta que haya un nuevo ajuste curricular, son los programas de estudio. ¿Ya? Los programas de estudio donde yo busco, no sé, por ejemplo, historia, octavo básico, y tengo mi programa de historia, octavo básico específicamente, o matemática, octavo, y así sucesivamente. Y en esto vamos a encontrar los objetivos, lo más importante, los indicadores de evaluación, actividades de ejemplo, evaluaciones también de ejemplo, pero los objetivos y los indicadores fijos. Y además, en muchos casos, en muchas asignaturas, están los textos escolares que son de apoyo, que el mismo ministerio promueve. Otro instrumento son los planes de estudio.
que también nos van a acompañar. ¿Ustedes saben la diferencia entre programa de estudio y plan de estudio? ¿Qué encontramos en uno y en otro? Yo no. ¿No? Bien, es súper sencilla. En el programa están los objetivos, los indicadores, y en el plan de estudio están solo las horas, ¿ya? Eso, la distribución horaria. Entonces, aquí es donde me dice el colegio que tiene jornada escolar completa, tiene que tener tantas horas, y hacer 6 de matemática, 4 de inglés, 2 de historia. Y por eso los colegios no pueden llegar y hacer, no sé, 10 horas de historia, por ejemplo, y 2 de matemática, ¿ya? Porque están establecidos en estos planes de estudio. Y por el último elemento, más pequeño, pero no menos importante, son los estándares de aprendizaje, que fueron creados con el fin de ver la calidad del CIMSE, específicamente CIMSE, pero la idea es que nosotros podamos ver la ventaja de estos estándares que van más allá de solo el CIMSE y puede ser una orientación para mejorar la calidad de verdad de nuestros estudiantes. Y no solo ir por el CIMSE, que por supuesto es una prueba importante, sí, etcétera. Para los colegios es importante. No sé si tanto para los estudiantes, pero sí para los establecimientos. Pero la idea es verlo más allá, que de verdad nos puede servir como una herramienta. Y todo esto arma, ¿cierto?, nuestras bases que nos van a estar acompañando eternamente. Ahora, independiente del currículum, que sea como esté estructurado, siempre un currículum tiene que responder a estas preguntas, en cualquier país, en cualquier momento, en cualquier lugar, etc. ¿Qué voy a enseñar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Cómo y con qué? Y son las respuestas que nosotros tenemos que ir configurando ahora con nuestro currículum. ¿Qué voy a enseñar? Contenidos, habilidades, actitudes, que están declaradas en nuestro currículum. ¿A quién? A todos los estudiantes, ¿cierto?, en Chile. ¿Para qué? Imagínense, aquí está el sentido. ¿Para qué un país educa a sus ciudadanos? Como está declarado, no voy a dar mi opinión personal, pero como está declarado ahí en el papel, es para formar personas integrales. Ese es nuestro fin máximo. ¿Cómo y con qué? Eso sí va a quedar a nuestra disposición, que son las actividades que los profesores van a desarrollar para que los estudiantes alcancen esos contenidos, habilidades y actitudes, para ser personas integrales. Chicos, ¿dudas hasta aquí? Comentarios, consultas, opiniones, descargos, catarsis, lo que quieran. Yo igual como Elia, o sea, pienso que es como demasiado amplia esa concepción, como que integran. Sí, y cuando veamos los planes vamos a ver que tan integrales también. Sí. O sea, si uno pensara en alguien integral, de verdad pensaría como en una educación diversificada, a mi pensamiento. Obviamente en idiomas, en arte, en pensamiento crítico, actividad física, pero nosotros vamos y vemos un currículum que más de la mitad de la hora obligatoria es lenguaje y matemática. Entonces también nos lleva, claro, quieren personas integrales, pero como cuál es la prioridad, no sé, de la ciencia, de la actividad física en un país donde casi todo el mundo estamos obesos, donde los niños, era como así, la cifra iba como así como el 90 y tanto % de los niños que tenía sobrepeso. Entonces vamos a ver que, pero bueno, declarado eso sí, está que son personas integrales. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Así que el desafío
grande. Esta conversación no es para desanimarlos, yo sé que a lo mejor vamos a querer sacar pañuelitos, llorar en algunos casos, pero la idea de conocer esto en profundidad es que nos dé herramientas para saber cómo abordarlo. Si lo conocemos... ¿Ahora? ¿Sí, Verónica? Sí, hola, disculpe por interrumpirla. Lo que No pasa te es que preocupes. igual me queda como dando vuelta si existe una diferencia entonces tan grande entre la teoría y la práctica, ¿qué es lo que fundamenta igual la teoría? Quizá desde el ministerio hay un cierto propósito igual en lo que se dice y por qué se dice. No sé si quizá Chile adscribe a lo mejor algún plan a nivel internacional que lo haga tener que declarar ciertas formas que tendría supuestamente que de enseñar, pero que en la práctica no se vuelven reales y obviamente todos los docentes al final lo saben, pero mi pregunta más que nada, entonces, ¿por qué existe como ese planteamiento? Se supone que ahí deberíamos como dirigirnos, pero igual es como contradictorio eh, el por qué se hace de esa manera, por qué no simplemente como expresar realmente qué es lo que quieren, que se condice igual con una educación de mercado y que tiene relación con lo que usted decía, horas más de lenguaje y matemática, que tienen como un propósito más, no sé, sería como algo más claro en vez como quizás de mentirnos nosotros mismos como quizás como agente de la educación, por así decirlo. Sí, hoy es que son muchas cosas, Verónica, es súper complejo. Efectivamente, yo creo que hay buenas intenciones detrás y lo vamos a ver. Si, o sea, yo creo que sí se quiere de alguna manera formar estas personas integrales, pero también hay hartas presiones detrás y parte de eso son presiones internacionales, cuando empezó todo el tema de las pruebas internacionales. PISA, etcétera, entonces dejaba a Chile con unos niveles en matemática y en comprensión lectora, sí, pero como era como más abajo de... Entonces también se trata de como de ir combinando todos esos elementos, pero es complejo. Pero la idea es esa, es que nosotros podamos mirar esa complejidad y al conocerla sacar partido de eso. ¿Ya? Porque la idea es eso, que cuando estemos con nuestros estudiantes, y en el caso de ustedes con las poquitas horas de historia que tienen, que se hacen en Chile, imagínense, que van a sentir que el tiempo se les pasa volando y más encima de repente, no sé, pues hay un acto, un feriado y se perdieron la clase con ese curso. Entonces, ¿cómo con todos esos elementos nosotros vamos a formar estas personas integrales? No es menor el desafío. Tampoco tengo la respuesta, una única respuesta, pero bueno, se puede. Es difícil, eso sí, la tarea. Y un poco de eso nos ayuda mucho, mucho, no es porque esta sea esta asignatura, pero nos ayuda la planificación. Porque el saber el tiempo real disponible que tenemos y cómo vamos a organizar estos elementos, algo de ayuda ya nos da. No sé si a eso ayuda o responde algo a tu inquietud, Verónica. Sí, profe, gracias. Súper. Chicos, ¿alguien más comentar algo? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? Yo tengo la esperanza que con la Constitución nosotros tengamos una nueva ley. Y ahí tienen que estar ustedes. Ustedes son los encargados y van a ser ahí los futuros expertos para dar estas miradas. Ya. Y bueno, vamos a hablar un poquito breve porque el resto lo vamos a... ahora terminamos, que empezamos de ya, 3 ya. Queda espacio, súper. De este señor y un poco de su texto, que es el campo curricular y su expresión en las reformas curriculares en Chile, que es este capítulo 6 que dejamos de tarea.
Bueno, el capítulo no es solo de él, es de otros autores, pero quiero destacarlo a él. No, yo creo que habrán leído de él quizás a lo largo de su carrera, que es Abraham Magienzo, que tiene el Premio Nacional de Ciencias de la Educación del año 2017, y él se ha especializado en currículum y tiene unos trabajos increíbles que si alguno de ustedes quiere seguirlo, leerlo, que se ha especializado en currículum y derechos humanos. Tiene un trabajo muy, muy fuerte y muy bueno en esa área. Entonces, este capítulo que él comenta, y por supuesto le pone de su mirada, como todos los autores, pone, nadie puede tener menos al escribir alguna visión tan objetiva de los hechos. Entonces ya aparecen esta mirada que tiene él del currículum, de las reformas, de lo que ha pasado. ¿Y qué nos dice? A grandes rasgos, porque ustedes también ahí van a tener la oportunidad de leer el texto, dice que el currículum se construye con distintos fundamentos, ¿cierto? Teóricos del área del conocimiento, es decir, el currículum no se hace solo con la pedagogía, sino que se mezclan acá elementos, por ejemplo, de la filosofía, de la psicología, de distintas áreas, y se arma este currículum que es una selección cultural, por así decirlo. Pero ojo, porque él ya comienza aquí a introducirnos, dice, pero, estas decisiones de lo que yo hago, de que escojo esto para enseñar y no esto, ¿cierto? Corresponden a decisiones políticas, también económicas a veces. O sea, estas decisiones no son neutras, ¿cierto? Siempre hay algo detrás, una intención detrás. Y por la mayoría de las veces está, ¿cierto?, influenciada por grandes grupos de poder. Y muy, muy importante que él nos hace esta distinción, como para todos los profesores, que de verdad hay algunos profesores en ejercicio que confunden esto. Nuestro currículum no es el programa de estudio solamente. Es verdad que el programa va a ser a lo mejor la herramienta más cercana o la que vamos a estar recurriendo más veces, pero entender que el programa de estudio, ese como librito que nosotros vamos a tener y lo vamos a estar revisando ahí todo el año, no es nuestro currículum, es una parte de, y nuestro currículum es más amplio, ¿cierto? Y que involucra a más personas, a la escuela, a la comunidad, a la familia, a los estudiantes. Y aquí este señor empieza ya a hablar, a comentar de estas tres grandes reformas que han existido en nuestro país, y dice que por estas reformas nosotros tenemos este determinado currículum, ¿cierto? Por todos estos procesos que hemos pasado históricos en el fondo. Primero, el primer quiebre que establece es en el año 1965. Aquí en este año estaba de presidente, había asumido en el 64 recién, Frei padre, por supuesto, Eduardo Frei. Entonces, imagínense en esos años, en el año 65, las tasas de deserción escolar eran tremendas. Repitencia, el analfabetismo, o sea, el año 65 no es un año tan lejano, o sea, nos han pasado 100 años desde ahí, y el analfabetismo era las cosas impresionantes en esos momentos. Bueno, a lo mejor sus papás ya eran muy jóvenes en esa época, pero si ustedes hablaban con sus abuelos, con personas mayores, les habrán comentado, por ejemplo, que a lo mejor ellos no terminaron de estudiar. O les dicen, no sé, yo llegué hasta tercero, hasta sexto, hasta cuarto, etcétera, distintos cursos. Que en realidad se dejaba estudiar y se dejaba estudiar, pues no pasaba nada. La educación no era obligatoria hasta ese año. No sé si a ustedes tienen o sus abuelos le habrán contado alguna experiencia. En mi caso, con mis papás. Mi papá y mi mamá como que ninguno terminó su estudio en su debida etapa. Mi mamá sacó como la media cuando yo era chica.
Hasta me acuerdo que yo una vez la ayudé con una prueba de lenguaje. Oye, Y Francisca, ¿y tu mamá, por ejemplo, qué le pasó? Como que dejó de ir y ya, y nadie le dijo nada, ¿ella te ha contado eso? bueno, la verdad mi mamá quedó embarazada joven, entonces como que se casó y hizo su vida. Y después trabajó, siempre trabajó desde muy joven, entonces no le dio para estudiar. Y dejó de estudiar y no hubo, pero ninguna consecuencia. De hecho, era como normal, en realidad. Claro, pues como que fue con el tiempo, progresivamente, cuando ya ella después trabajó harto en colegio y ya para el 2012, 2010, ya me acuerdo que decía que ya era más complicado, como que ahí era sí o sí necesario tener cuarto medio, porque ya lo pedían hasta para hacer el aseo, no sé, como que ahí ya se notaba que era más importante como la educación, no sé, al menos lo pedían para los trabajos. Mm. Y eso, pues. Oye, bueno, Pero por felicita ejemplo, a a mi tu papá, mamá cero de mi problema. parte. Francisca, ¿Ah? felicítala a tu mamá que tuvo la iniciativa de igual seguir y terminar su estudio, porque en esa época en realidad era la normalidad, era dejar el colegio, no terminarlo. Sí, pues. Así que dale las felicitaciones. Ya. Y bueno, lo otro, que en esta reforma del 65, bueno, hubieron otras reformas también, ustedes recordarán la reforma agraria en estos años, pero el énfasis que se le dio a la educación fue clave. De hecho, se estableció, porque bueno, en este año hasta el 65, de primero a sexto básico era educación básica, ¿ya? En el séptimo ya pasaba a ser educación media. Entonces se establece la educación obligatoria en la básica. Ya desde aquí ya comenzó, oye, lo mínimo que tiene que estudiar a alguien, ¿cierto? Es de primero a sexto básico, es obligación que los padres manden a los estudiantes de primero a sexto básico. Y entonces ya aquí se produce un cambio importante. Ah, bueno, y en esos años ni hablar de kinder, pre-kinder, pues estábamos recién pensando en la educación básica. Pero ya ahí no pasó mucho tiempo y en el año 73, con la dictadura, las cosas se empezaron a cambiar. Entonces, en 1981, ya cuando la dictadura, cierto, ya estaba establecida, todo funcionando, se produce otro cambio en la educación que viene con esta fuerte privatización detrás. Y aquí ya toda libertad de enseñanza está prohibida prácticamente. O sea, el Estado en este caso pasa, ¿cierto? Dice que usted, profesor, tiene que enseñar esto, 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 y de esta y esta manera. Y todo, desde los textos escolares, todo estaba normado. Y estaban ahí ya los contenidos mínimos obligatorios, por ejemplo. Y ahí ya, eso un poco ya más conocido por todo lo que pasó durante esos años y con el tema de la privatización, el aumento de la oferta privada. Y ya, por supuesto, en el año 1990, cuando con la vuelta de la democracia a Chile, se produce otra reforma importante. Cabe decir que en el 81 cambia el tema de la enseñanza, pues la enseñanza pasa a ser básica de primero básico a octavo. Y así estuvo por muchos años hasta que cambió hace poquito nuevamente, que primero a sexto básico pasó a ser educación básica nuevamente. Por lo tanto, este señor Magianzo nos va a hablar, ¿cierto?, de los principales cambios y nos va ayudando a contextualizar un poco por qué nuestro currículum es de esta manera. Y aquí es donde viene el trabajo de ustedes. Y acá ya este texto, que ya lo leímos y lo comentamos la semana pasada, que nos lleva un poco a comprender entonces cuando nosotros leímos cómo había que planificar en la actualidad, cómo el ministerio decía que nosotros teníamos que planificar y ya nos ayuda, ¿cierto?, a comprender por qué estas preguntas son clave, por qué están estos objetivos de aprendizaje, la evaluación tiene esta importancia y los profesores vamos a, ¿cierto?, a desarrollar estas actividades.
comentarios. Ahora ustedes de lo que pudieron leer, escuchar, compartir sus experiencias, lo mismo que decía Francisca de sus padres, abuelos, etcétera. ¿Cómo vivieron y cómo vivieron ustedes? ¿Qué edad tenían cuando fue la Revolución Pingüina? ¿Se acuerdan de algo? Estaba muy chiquitito. Yo estaba en séptimo básico. Ya, no tan pequeño. No, ni tanto, pero en los Andes como que no pasó mucho. El Liceo Max Sala fue como que el único colegio que se fue a paro, pero nada más. Pero lo que sí estaba pegado a la tele, yo siempre cuando podía, y en Santiago se veía que estaba el despelote, por decirlo de alguna forma. Sí, es que además era la primera en la Mm. historia mundial. Oye, pero el resto era súper chico, primero básico, ni siquiera se acuerdan, yo creo. Yo tenía como 8, igual me acuerdo porque prohibieron en el colegio como las capuchas No y te mi colegio como creo. que igual se ¿En lo qué colegio? tomaron, pero como por un día. Y eso que mi colegio era cristiano y todo. ¿En qué Uy, colegio? yo se llama Baptist College, que es de Antofagasta. Así que no sé, no creo que lo ubiquen. Pero me acuerdo también que lo veía como un fenómeno así como lejano y cercano, porque era como que en el colegio pasó eso y otros liceos que eran más cuáticos de Antofa estaban así brígidos, con sillas, y en las noticias, porque se veía mucho más cuático en Santiago. Sí, no, fue súper importante. De verdad, sin esa re- revolución fue algo como el estallido social, que por el estallido social que enriqueció por otras cosas, ahora estamos en el cambio de constitución. Ya, esto fue lo mismo, pero en el ámbito de educación, lo mismo. Así que en realidad ahí los pingüinos, ay, qué lata, yo era mayor, pues ya era mucho más grande, pero que ganas de haber sido escolar en esa fecha, haber participado de esas movilizaciones, un periodo súper, súper importante. Felipe, ¿de dónde eres? De acá, de Valparaíso. Sí, de Viña del Mar, de Forestal. ¿Y tu colegio cuál era? Se llama San Julián. Ah, pero solo de básica, sí, pues igual él Sí. fue, obviamente pegó más en la media. Y de las revoluciones, de estas importantes reformas curriculares que dice Magienzo, en estos años clave que él establece como años críticos, que aquí la cosa cambió, que es el 65, el 81 y el 90. ¿Qué recuerdos o antecedentes tienen ustedes de esa fecha? El Diego dice que no nacía, ¿dónde? Hoy la Sofía es de Aysén, qué bonito. ¿Estás allá, Sofía, todavía? No, ahora ya volví aquí, pues. Pero soy en verdad, en esa época estaba viviendo en Aysén, en Puerto Aysén, pero yo en verdad soy de Coyhaique. Ay, más bonito. Ay, Gabriel, si no eres tan joven. Es genial, son una nueva generación. Ya, pero sus abuelos, sus padres les habrán contado sus experiencias educativas. Algo habrán escuchado de esos años, ¿Pero de qué años, profe? de estos años clave que nos dice Magienzo, que son el Ah, 65, el 81 y el 90. Porque ahí dice, aquí como que la cosa cambió. y yo tengo las experiencias como de mi mamá, de mis hermanas y la mía. La de mi hermana, por ejemplo, yo me llevo por 16 años con ella, entonces ella vivieron la de los 80. Y también yo, o sea, siempre me han contado y era como más industrial, más marcado eso, yo creo, eso destaco. Súper, sí, de todas maneras.
bueno, en esos años además se empezó a dar mucho lo que era la educación como técnico profesional, como estudiar en la enseñanza media una especialización, porque nace en esos años también. Es como estudia para ir a trabajar así pronto a trabajar. Era al fin también. Y igual servía harto, al menos a una de mis hermanas escribió, como que se fue por un tubo al día. Súper. Chicos, ¿y quién más? Pucha, yo tengo la experiencia de mi abuelita, que al igual que la mamá de la Fran, no terminó cuarto, o sea, no terminó, pero no terminó, porque ya después nunca más volvió al colegio. Llegó hasta como tercero o cuarto básico, más o menos, y de ahí ya no más. Eso era como lo obligatorio esa época. Ella estuvo en un internado como de niñas. ¿Era educación rural? La verdad, no lo sé. Sé que vivió como su infancia en Quintero, tipo los años 40 en Quintero, así que no lo sé. No, es que era lo normal, por eso yo le decía a la Francisca que felicitara a su mamá, porque en realidad era como dejar el colegio y no, muchas personas después se decidían a terminar la educación, porque era lo que hacía la mayoría. Y lo otro, bueno, en todos estos periodos también han habido reformas a lo que es el sistema de formación inicial docente. Desde aquí, desde la preocupación de los años 65 por las escuelas normales, de hacer esto como una profesión y ya después definitivamente como que fuera una educación universitaria, también ha estado en estos años que le ha seguido, porque finalmente mejorar la calidad de la educación también va de la mano con mejorar la calidad de la formación de los profesores. Entonces, miren, les voy a contar que vamos a hacer nuestra próxima clase, que vamos a hacer un trabajo en equipo. Les adelanto porque ahí se los voy a explicar la próxima clase. Por eso necesito que leamos el texto. De acuerdo al último texto que estamos revisando, que es el de Magienzo, que vamos a trabajar de la página 4A con la información de esas páginas, de la 4 a la 20 del PDF, porque si ustedes van a la página del libro son otras páginas, pero la página del PDF, y vamos a usar cualquiera de estas dos aplicaciones, que es Lucid App o el MindMeister. No sé si lo ubican, es para ser organizadores visuales. Vamos a hacer un organizador visual. Entonces, la siguiente clase en realidad va a estar destinada a este trabajo, que va a ser un trabajo en equipo, ¿ya? Así que para que ahí ya traten de llegar puntuales, porque vamos en realidad a partir y vamos a ver el tema de los grupos. Eso es para el día viernes. Y ahí ya les cuento más, porque después ya el día viernes trabajamos en esta presentación y después a la siguiente clase tenemos un espacio de presentación de estos trabajos. El Lucid App yo se lo recomiendo, es súper fácil. El otro también, pero tiene el problema de, como son versiones gratuitas, me deja hacer solo un trabajo gratis. Y ya después empieza con el tema de que hay que pagar para seguir utilizándolo. Pero son súper sencillas de utilizar. Es un trabajo formativo, eso sí, para que no se preocupen, sin nota. Y ahí, para que lleguen puntuales, entonces llegamos, explicamos el trabajo y nos dividimos en grupo, eso del día viernes. Y ahora, rápidamente, en una frase, palabra, lo que quieran, ¿con qué se quedan o aprendieron o reflexión de esta clase? Ahí sí lo pueden decir o lo pueden escribir en el chat, como ustedes prefieran. Una palabra o frase, ¿con qué se queda? Puede ser que nada, si no, no se preocupen, no es necesario todas las veces estar aprendiendo. Ahí Felipe está escribiendo con el contexto histórico. Sí, es que hay que hacer esta contextualización para entender por qué estamos como estamos. Súper. Sí, es importante saber esto del cambio curricular para saber en dónde estamos, por cuánto tiempo, qué tan antiguo es lo que vamos a hacer, hace cuánto se está haciendo.
las reformas, las relaciones dentro de la sociedad. El 30%, no menor. Vamos a ver cómo están sus colegios de práctica utilizando este 30%. Ahí, pedagogía en Chile. Así es, Alejandro, de todas maneras. Son procesos muy complejos. Sí, hay que tener súper claro eso, la losa y la legia, porque finalmente lo que nos rige ahora es la legia. Aunque ya vimos que quedó bastante de la antigua, pero lo que rige es la legia. Sí, súper bien, Sofía. Es un proceso continuo y acumulativo y eso es muy importante a la hora cuando revisemos los programas de estudio, porque eso nos va a ayudar a entender que, no sé, pues el OA4, el OA1 no son como elementos que aparecieron en séptimo básico, sino que vienen de un proceso y van a seguir hacia el futuro hasta cuarto medio. Súper bien. Eso, chicos, dudas, consultas, comentarios, inquietudes, estuvieron muy silenciosos hoy. Profesor, una consulta. Respecto al trabajo del viernes, ¿los grupos se hacen en la clase o podemos armar nuestros propios grupos, entre comillas? Esta vez los grupos van a ser al azar. Se hacen Ah, en la perfecto. clase. Por eso les decía que fueran puntuales para que designemos los grupos inmediatamente. Ya, profesora, muchas gracias. Pero no te preocupes, Pablo, después van a tener la opción de también ustedes escoger sus grupos. Vamos a ir haciendo, una escojo yo, una escogen ustedes. Bueno, en realidad va a escoger el sistema, porque uno le pone esta cosa y ir aleatoriamente y los hace solas, así que. ¿Algo más, chicos? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Todo Gracias claro? por la clase. No, pues ustedes por la atención y pueden hablar todo lo que quieran, no estén tan callados ya. Ya, un abrazo gigante entonces, los libero para que vayan ahí a descansar, vayan a estirar las piernas un rato y nos vemos el viernes. Entonces, para que traten de ser ahí bien puntuales, ¿ya? Cuídense mucho, buena semana a todos. Chao, profe, que esté bien.